A partir de este momento, LB80 Canal 10. Ha nacido el color en la Argentina. Canal 10 de Córdoba, Cerrillos. Hola, buenas noches, ¿cómo están allí en sus casas? Y bueno, y nosotros aquí otra noche más justamente para disfrutar de lo que es la historia de nuestro canal, todo lo que hemos vivido y que lo compartimos por supuesto noche a noche con ustedes en esto que es los 60 del 10. Y hoy vamos a ver un tema muy especial. ¿Por qué? Primero porque tuvo Canal 10 como protagonista, fue uno de los protagonistas de un hecho que fue político, pero que de repente se transformó en un hecho social y por esa misma razón fuimos acompañando, ¿no?, todo ese proceso que ocurrió en el año 1999. El acompañar, el estar, eso es lo que significa un canal que está en su sociedad y que justamente está reflejando lo que ocurre. Los 60 del 10 con este tema, que es el principal de este día. El conflicto acaparó la atención pública durante todo el año 1999. El gobernador saliente Ramón Mestre había anunciado la reforma del sistema de salud. Las modificaciones incluían el cierre de hospitales emblemáticos de la ciudad. La resistencia de los trabajadores de salud fue acompañada por gran parte de la sociedad. Canal 10 estuvo presente realizando la cobertura diaria del conflicto. Finalmente, con el cambio de gobierno, la llamada ex Casa Cuna volvió a abrir sus puertas. Esta noche recordamos el cierre del hospital pediátrico. Y no solamente el cierre, sino también toda la resistencia, todo lo que ocurrió, todo el movimiento social que hubo detrás de ese cierre. Por supuesto, estamos con otro de los protagonistas, el doctor Daniel Pizzi. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas noches, Mónica. Un gusto estar acá y la verdad rememorar esto que fue una verdadera epopeya de la sociedad cordobesa, la recuperación de ese hospital. Vamos a retrotraernos. ¿Qué te parece? Año 1999, creo que ya del 98 ya lo venía anunciando Ramón Mestre, ¿no? Sí, él pierde las elecciones en el 98. Claro. Nosotros pensamos cuando él pierde las elecciones que no lo iba a cerrar al hospital. De hecho, en la parte previa, en la lucha previa, porque fue una verdadera lucha, ¿no? Tanto, a mí me tocó justo por casualidad ser presidente de la gremial médica en ese momento. Y bueno, vos bien lo presentaste recién y dijiste, toda la sociedad, ¿no?, se involucró en esto, nuestros pacientes, nuestros alumnos, un hospital de escuela. Y bueno, los medios en esto, el canal universitario y vos que estuviste permanentemente en esa lucha todo el tiempo, hasta el último día que se cerraron las puertas. Yo recuerdo que en la época previa habíamos entrevistado, habían ido todos los candidatos a gobernador, fue antes de las elecciones, y todos habían dicho que no lo iban a cerrar. Inclusive el doctor José Manuel de la Sota, claro, que también estuvo allí, dijo que no lo iba a cerrar. Nuestro agradecimiento fundamental con De la Sota fue que él había dicho que no lo iba a cerrar, pero nunca pensamos que iba a estar cerrado y saqueado, porque fue totalmente destruido el hospital. No es lo mismo no cerrar un hospital que reabrir un hospital que había sido totalmente destruido, habían robado los aparatos, es más, había inodoros, eso siempre lo digo porque fue muy impactante, que los habían destruido a martillazos, no querían que quede nada. Y como bueno, una hazaña especial, ¿no? Sí, sí, realmente, inexplicable, inexplicable. Cuando entramos al ministerio, después que De la Sota asumió, yo busqué el papel que decía la desafectación del hospital, y era una hojita sin ninguna referencia, solamente decía que el hospital pediátrico se desafectaba del sistema sanitario. La verdad que fue una masacre con la salud pública lo que sucedió en esa época, ¿no? Realmente lo que recordamos es que esto que fue increciendo y que de repente tal vez digamos, nos fuimos involucrando porque veíamos el sufrimiento de la gente. Sí, porque además Córdoba no tenía tanta posibilidad de atender a los niños y nosotros atendíamos los más vulnerables además, ¿no? Totalmente, siempre fue un hospital donde se atendió a la gente que menos tenía, ¿no?
y atendíamos muchísimos niños, teníamos muchísimas cirugías. Era un hospital realmente muy importante para la salud pediátrica. De hecho, todas las sociedades científicas y todos se manifestaron en contra del cierre. Claro, claro, sí. Fue una cuestión casi caprichosa de haberlo cerrado, aún después de haber perdido las elecciones. Exactamente. Bueno, ¿qué te parece si comenzamos a ver la historia? Le invitamos a ustedes también, por supuesto, de lo que fue esa historia, de lo que fue ese movimiento de resistencia que inclusive con los años se lo sigue recordando y se lo sigue reconociendo, ¿no? De resistencia de toda una sociedad, y ahí, por supuesto, estábamos nosotros con nuestras cámaras. En el caso del hospital pediátrico, la protesta fue no solo por el tema salarial, sino también por el cierre de este nosocomio. Participaron no solo los equipos de salud, sino también vecinos y la comunidad escolar de los alrededores. Sí, yo soy vecino de acá de Barrio San Martín y acá para mis chicos, para toda la familia, nos han prestado siempre la mejor atención, grandes profesionales, y se conduelen de todos los problemas de la salud de la gente. Me parece que cerrar esta obra es quitar a los pobres la atención que necesitan, muchísimos niños pobres. El compromiso de todos en que esto no va a ser cerrado, no lo vamos a dejar cerrar y vamos a recordar estas gestas que iniciamos a partir de ahora. ¿Por qué estás participando de esta protesta? Porque realmente nos duele que cada día estén cerrando más cosas, hoy cierran un hospital, mañana van a cerrar un colegio, sucesivamente, y realmente sufrimos todos, y sobre todo los más carenciados. ¿Cuánto que su hijo se hace atender acá? 19 años, señora. Muy bien atendido. Y una cruel que van a cerrar esto, porque esto hace falta para la gente pobre más que para otros. Bueno, y este último testimonio, Daniel, creo que era un poco la clave, ¿no? Es decir, esta gente se sentía que iba a quedar sin tener dónde ir, porque además no era lo mismo movilizarse hasta el hospital de niños, por ejemplo. Sí, además no tenía la capacidad del hospital Claro. de niños en esa época, era el viejo hospital de niños. Claro, era el todavía. viejo hospital de niños. No sí. tenía la capacidad de absorber toda nuestra demanda, que era muchísima. De toda esta gente que se fue plegando, de ahí empezamos a ver la cuestión social. De la gente que decía, ¿y ahora qué hago con mi hijo? Hace 15 años ese señor que recién decía que lo se hacía atender y ahora qué. Por cierto, ¿Entendés? nosotros teníamos un hospital que teníamos todos los servicios. Claro. Es más, atendíamos adultos también. Había muchos de nuestros servicios que atendían adultos en esa época. Y era toda la gente del barrio y de la zona y de todo, y venían del interior, de otras provincias. Era muy reconocido el hospital. De hecho, eso hizo que la gente se involucrara tanto, ¿no? Claro. Y tuvimos el acompañamiento también de los medios, que eso fue también muy importante, Mónica. El canal universitario muy involucrado también, y eso nos ayudó muchísimo porque lo hizo conocer el problema. Porque muchas veces hay cosas que suceden sin que se conozcan. Claro. Y no hay peor cosa que eso, porque cuando no se conoce nadie protesta. Acá la gente conoció, se involucró y bueno, logramos, y te reitero nuestro agradecimiento con el gobernador de la Sota, porque él, a pesar de que no había prometido eso, él solo prometió no cerrarlo, pero se hizo cargo y lo reabrió, puso muchísimo dinero a la provincia para poder reabrirlo, porque había que volverlo a dotar de aparatología, arreglar todo lo que estaba roto, traer al personal. Claro, porque se habían llevado la aparatología también. Totalmente. Todo. Bueno, ahora vamos a ver cuáles eran las voces. ¿Qué es lo que se decía en ese entonces contra el cierre del pediátrico? Los pacientes que se atienden aquí, digamos, por cuestiones externas, digamos, un dolor de panza, una bronquitis o los mocos comunes de los chicos, no van a poder ser atendidos allí en el nuevo hospital. Yo diría que es una torpeza sanitaria cerrar un hospital de segunda complejidad y trasladar su personal a uno de tercera y no poner nada en lugar de esto. La gente que viene aquí es de un sector importante de esta ciudad y en esta ciudad no es fácil para la gente que viene a este hospital trasladarse al otro extremo a recibir un servicio. No tengo otro hospital más cerca para llevarla a la chica. Otra que ellas tienen historia clínica, todo acá. Tengo 4 niñas y siempre le he traído acá. Y prefiero que no cierren el hospital
que a mí me queda muy lejos. Lo que vamos a hacer es atención de pacientes hasta las 10 y asamblea para que los pacientes también, y los papás de los pacientes, puedan participar en las asambleas, porque lo que nosotros queremos es que no se vacíe el hospital, porque en realidad creemos que es absolutamente necesario este hospital y que no se tiene que cerrar. Bueno, realmente veíamos ahí un poco, digamos, el alma de la lucha, ¿no? Que era, a ver, nosotros hacían asambleas, pero no dejaban de atender. No, y además ahí absolutamente. empezaron a involucrarse los padres de los niños, ¿no? Claro, y además nosotros peleábamos por el no cierre de los hospitales, ¿no? Porque no fue el único que se cerró. No, en ese momento sí. Se cerró también la maternidad del Misericordia, se cerraron varios efectores sanitarios, ni qué hablar del interior, más de 470 efectores sanitarios en todo el interior de la provincia. Se municipalizaron, fue como decíamos al comienzo, una catástrofe sanitaria. Pero estaba viendo y recordaba a los compañeros, los pacientes. Qué lucha, Mónica. La verdad que fue terrible porque la angustia permanente de todo ese tiempo, desde que pensábamos que no se iba a cerrar, cuando deciden cerrarlo hasta que se reabre, bueno, fue toda una cosa. Claro, porque una vez que se cerró, la lucha continuó. Ya vamos a ir contando todo esto porque la gente seguía yendo. La gente seguía yendo a golpear las puertas para que le abran y atiendan a sus hijos y a sus hijas. Y estaba cerrado. Lo atendíamos en una casilla rodante. Sí, ¿te acuerdas? Pero llegó un momento en que llegó esa orden que tal vez, porque yo digo, fue un conflicto que fue creciendo, ¿no? Que fue creciendo, que se fue involucrando más gente. Tenían el apoyo también como decía, de los médicos, de las asociaciones médicas y también de mucha gente del barrio. Y bueno, y empezó a llegar de todo el mundo, pero llegó la orden. Esa orden que no querían ustedes escuchar, que no querían ver, y sin embargo llegó un día la orden de no recibir más pacientes. Veamos. No solamente en la calle esta mañana es cálido el ambiente, sino que ha subido la temperatura en el interior del hospital pediátrico, ya que se dio la orden de que a partir de hoy no se reciban más internaciones. Esto es debido a que en breve comenzarán el traslado de personal hacia la maternidad. ¿Cómo han tomado ustedes esta resolución? Bueno, estamos muy preocupados porque nosotros como médicos sabemos que no podemos hacer abandono de personas. Por lo tanto, no sabemos cómo protegernos legalmente ante una situación en que por un lado nos dicen que no tenemos que internar, pero nosotros sabemos que sí tenemos que hacer la internación porque no podemos abandonar a un niño en mal estado. ¿Se cierra este hospital? Eso quedará también a criterio de las nuevas autoridades y del nuevo ministro que venga y de la política en general que tenga con respecto a la salud de Córdoba. Este es un hospital que usted sabe que tiene 120.000 consultas anuales. Es un hospital que cumple con todas las funciones que debe cumplir un hospital de pediatría, ¿no es cierto?, en el caso nuestro. Qué momento, ¿no? Sí, fue terrible realmente. Incluso las mismas autoridades del momento no estaban de acuerdo con eso, las autoridades del hospital, ¿no? Pero ustedes no dejaron de atender, o sea, porque el hospital estaba abierto, pero le ordenaron no recibir más pacientes. Sí, no internar, seguíamos atendiendo. Y ustedes siguieron desobedecíamos eso, empezaron a llevarse el personal, íbamos quedando cada vez menos y bueno, hasta que se produjo la fatídica madrugada esa, ¿no? Yo recuerdo que de repente empezó a llegar el barrio. No sabés que me acuerdo de los chicos de los colegios de alrededor, que un día llegaron, todo. ¿Te acordás? Llegaron absolutamente todos a rodear, a hacer como un abrazo simbólico al pediátrico. Sí, hubo marchas, abrazos, hubo de todo un poco. La verdad que no sé por qué no se sensibilizaron las autoridades como para evitar eso, porque además le generaron un costo importante de que no hacía falta hacerlo. Era como, ¿qué crees? ¿Vos hablaste con el maestro en algún momento? No, la verdad que yo no hablé porque la vez que pudimos entrar a Casa de Gobierno, él no estaba, él se había retirado. ¿Y el ministro qué te decía? No, el Borrini llega un momento que renuncia cuando ve que esto ya no iba más. Renunció, sí. Y yo la verdad que no pudieron, no estuvieron a la altura del momento para oponerse a Mestre. Mestre en ese aspecto fue totalmente autoritario. ¿Fue una decisión unánime de él?
No, él lo hizo por su cuenta, de una manera totalmente autoritaria. Yo estoy seguro que muchos de sus funcionarios le dijeron. De hecho, tuve oportunidad en una conferencia que tuve que dar una vez, me encontré con Rubén Martí, el que fue... Bueno, y nosotros hablamos de lo que había sucedido en el hospital y todo eso, y me dice Martí que él había intentado que Mestre no lo cerrara el hospital. Pero que no había forma de hacerle entender a este hombre que no... Sabiendo que ya estaba, ya se iba, o sea... Ya había perdido, entonces no tenía ningún sentido, ningún sentido. Pero bueno, afortunadamente estamos donde estamos, ¿no? Bueno, ordenaban no recibir más pacientes, dijimos, que fue un momento ya terrible, claro, ¿no? Para todos ustedes. Se veía venir que esto se iba, llevaban el personal, porque el personal lo trasladaban también compulsivamente, te mandaban a donde ellos querían. ¿Y qué hicieron los médicos y todo el personal del pediátrico? Siguieron recibiendo pacientes. Totalmente. Los empleados del hospital pediátrico decidieron desoír las directivas del Ministerio de Salud y continuar recibiendo pacientes para la internación, a pesar de que en las últimas horas llegó la orden de traslado para 38 personas a la nueva maternidad. Bueno, en la asamblea se ha resuelto seguir internando, o sea, resistir a las órdenes que dio la doctora Floridia del cierre de este hospital. Entonces, ¿ustedes cómo van a garantizar que los niños puedan ser internados acá si no tienen ese personal? En realidad nosotros sabemos bien cuál es nuestra responsabilidad profesional y hasta cuándo nosotros podemos y debemos internar un niño. No vamos a dejar de atender un niño que podemos atenderlo, ni vamos a dejar morir un niño porque no tengamos los elementos para atenderlo. Los pacientes en los pasillos tenían una palabra en común: la incertidumbre. Que cierren este hospital es una locura. Yo hace 4 años que la traigo a mi hija acá y tener la mejor atención, no tengo de qué quejarme los médicos. Pero a mí está mal que lo cierren porque yo tengo 6 hijos y siempre los he traído acá. Yo vengo a apoyar esta medida como padre de una nena que me la han salvado en este hospital. Ella tenía conmoción cerebral y estuvo internada en este hospital, en coma 4 días, y gracias a Dios la tengo viva hoy día. Emocionante, ¿no? Sí. Emocionante eso. Te has quedado callado. Y sí, la verdad que uno recuerda, insisto, fue épico eso, una epopeya, ¿no? Haber logrado esa lucha con tantos compañeros que muchos de ellos hoy no están, Moniquita, por eso también esto uno lo mira y te pega fuerte, ¿no? Pero sí hubo un acompañamiento de toda la sociedad, del barrio, de las escuelas. Sí, yo... Ahí estaba viendo a las madres de la Merced, estaba viendo a los chicos del Colegio Irigoyen. Bueno, todos los colegios de la zona, más los pacientes de la Facultad de Medicina, los alumnos de la Facultad de Medicina, masivamente fueron a defender el hospital. Bueno, vamos a un corte, Dani, ¿qué te parece? Y nosotros vamos a seguir recordando lo que fue este tema tan importante en la historia de los cordobeses y cómo fue tratado aquí en Canal 10. Ya volvemos.